Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Que el Señor esta mañana nos hable a través de su palabra. Esa es mi oración y quiero invitarlos a que ahí donde está usted incline su rostro, cierre sus ojos por reverencia al Señor y vamos a hacer una oración. Padre Dios, en esta mañana, Señor, delante de ti, Señor, estamos. Padre, y te damos gracias porque nos permite reunirnos en esta mañana para darte honra y darte gloria, Dios. Padre, vamos a exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que la prédica de tu palabra en esta mañana sea con denuedo, Padre Dios, con la gracia y la misericordia de tu Santo Espíritu, Señor mío. Padre, que abras nuestros oídos, circuncides nuestros oídos espirituales, Señor. Y Padre, pongas ese carbón encendido en mi boca, Dios. Padre, que hable palabra tuya, Dios, palabra sana, irreprensible, Dios, palabra que edifique y que avergüence al adversario, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Dios. Háblanos, Señor. Háblame a mí. Háblame a mí a través de tu palabra en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues miren, hermanos, estamos ya. Hoy es domingo 31 de diciembre del 2023. Se pasa el tiempo rapidísimo. 365 días que ya se esfumaron, ya se van. Estamos unas horas por terminar este 2023 y este 2023, vaya que ha sido un tanto complicado, un tanto atípico, si es la palabra que puedo utilizar. No, es un domingo, hermanos, que estamos finalizando un año y este último domingo del año, porque estamos a 31, yo creo que, como lo dije hace rato, ebenecer hasta que el Señor ha sido con nosotros. 2023 fue un año lleno de alegrías, fue un año llenísimo de desafíos, de victorias, derrotas, de risas y también de muchas lágrimas derramadas. Este año, hermanos, tuvimos la pérdida de varios hermanos, de varias personas que amamos. Este año se fue con el Señor nuestro hermano Alejandro Bautista. Días después falleció mi suegro. Tal vez una semana y media más, nuestra hermana Sofía García partió con el Señor. También falleció el papá de nuestra hermana, Belinda. No ha sido un año fácil. Y no sé si alguien se me escapa de aquí, de lo que acabo de mencionar ahorita, pero no ha sido un año muy sencillo para muchos de nosotros. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor dice que en todo Él se glorifica. Y yo puedo glorificar a Dios por el 2023. Yo puedo decirle al Señor, gracias por este año que está por terminar, por el año nuevo que está por empezar. Te doy gracias porque tú siempre, siempre, Señor, vas a ser glorificado. En este año 2023 también le detectaron a mi mamá cáncer hace un par de semanas atrás. Y, hermanos, ante todo y por todo, glorifiquemos al Señor. Amén. Ay, hermanos, sonriamos agradeciendo a Dios. Agradeciendo a Dios cada uno de estos momentos. Porque en cada uno de estos momentos Dios estuvo presente sosteniéndonos con sus manos amorosas,
Y a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, aprendimos lecciones muy valiosas, hermanos. Descubrimos que en nuestras debilidades, su fortaleza se hace perfecta. Hubo días que se tornaron totalmente en noches oscuras, que no sabíamos qué iba a suceder, qué iba a acontecer, qué era lo siguiente. Pero ¿sabes qué? Su luz brilló muchísimo en esos momentos. Su luz brilló con tanta intensidad, hermanos, que como dice su palabra, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Él nos dijo por dónde teníamos que caminar y Él nos sigue diciendo por dónde tenemos que andar. Este año 2023, hermanos, es un año que termina y hemos crecido espiritualmente y creo, estoy cierto de que nos hemos acercado más a nuestro Salvador. Estamos por entrar a un año nuevo y ¿saben cómo lo debemos hacer? Lo debemos hacer con mucha esperanza. Sí, con mucha esperanza de que el Señor no nos deja, que el Señor está con nosotros. El libro de Lamentaciones, capítulo 2, no es cierto, el capítulo 3, versículo 22 y 23, nos recuerda que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. En Cristo, amados hermanos, cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para experimentar su amor y gracia. Y mi deseo para usted, este 2024, hermano, no es lo mismo que todo el mundo dice y desea. El mundo allá afuera dice, hermano, te deseo, o amigo, compadre, primo, pariente, te deseo salud, dinero y amor, ¿no? Y hasta van corriendo y hasta se compran ropa interior color amarillo o color rojo y salen en las noches corriendo con sus maletas para que viajes mucho, hermano. Eso es pura mentira, pura patraña. Hermano, yo este 2024 no les deseo salud, ni dinero, ni amor. Eso lo dice el mundo. El deseo de mi corazón para este 2024 es que cada día que pase seamos más parecidos a Cristo. Que este 2024 reflejemos más su amor. Que este 2024 reflejemos más el carácter de Cristo, hermanos. Ese es el deseo de mi corazón para mi vida. Y lo que anhelo para mi vida también lo deseo para usted, hermano. Es tiempo, hermano. Es tiempo de meternos con el Señor, de estudiar su palabra, hermanos. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de tener comunión con Dios. Hermanos, confiemos en que Dios está obrando en nuestras vidas. Y Él nos guía hacia su propósito, siempre. Así que, hermanos, les invito a que enfrentemos este nuevo año 2024 haciéndolo con un corazón lleno de agradecimiento por lo que pasó este 2023 y con una esperanza expectante de que Dios tiene un futuro para nosotros ya preparado, ya escrito. En Cristo, hermanos, siempre encontramos un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer en la fe, para amar profundamente y servir fielmente. Que este nuevo año, hermanos, 2024, sea un tiempo de transformación a nuestras vidas y que también, hermanos, recuerdes que es tiempo de ser la luz para aquel que no conoce a Cristo. Este tiempo, hermano, es de ser la luz en un mundo lleno de incertidumbre, es un mundo lleno de oscuridad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Reflejar al mundo su amor, reflejar al mundo su verdad. No nada más es hablarla, sino es vivirla, que la gente se dé cuenta por sí misma quién es el que vive en nosotros. ¿Cuántas cosas te propones hacer cada vez que inicia un año nuevo? Hay mucha gente que se hace muchos propósitos y empieza con mucho gusto, empieza con mucho entusiasmo y en el transcurso de las semanas, en el transcurso de los meses, ¿qué haces? Te antepones a ti mismo y regresas a tus anteriores hábitos. ¿Y sabes qué pasa cuando regresas a tus anteriores hábitos? Llega el desaliento. Y es algo que el día de hoy quiero hablar con ustedes,
El Señor puso en mi corazón hablar sobre este tema y le titulé el desaliento. Sí, tal vez un tema poco común para un día como hoy, pero yo quiero que el Señor hable a nuestros corazones. Yo quiero que el Señor trate con nuestras vidas. Y tal vez estés desalentado por todo lo que has vivido este año 2023. Tal vez te quedaste sin trabajo, tal vez estás en medio de una separación, tal vez física, de un ser querido que ya no está entre nosotros, ya no está entre tu familia, ya partió. O a lo mejor estás en un problema matrimonial tan fuerte que estás atravesando a lo mejor por una separación, un divorcio. Yo no sé, hermano. Yo no lo sé, pero tú que escuchas esto, quiero que pongas atención. Porque lo que voy a hablar en esta mañana no es consejo mío, es consejo de Dios, es palabra de Dios. ¿Cuántas veces estás propuesto a hacer algo, hermano? ¿Y cuántas veces pasan los días, las semanas y se te pasa? Se te pasa el ánimo, se te pasa la emoción. A principio de año vemos a la gente caminando por los parques y los gimnasios llenos y haciendo ejercicio porque es un propósito de año nuevo y dices, este año ya no voy a tomar tanto refresco, dices, este año ya no voy a comer tanta tortilla, este año no voy a comer tantas harinas. Y te propones hacerlo con la mejor intención de tu corazón, hermano, con la mejor de las intenciones, te propones a no comer cosas que sabes que son dañinas, o te propones hacer ejercicio, o te propones hacer esto y pasan los días y vuelves al mismo hábito. Llega el desaliento. Y sabes qué, hermano, hay algo que obstaculiza el crecimiento de un cristiano. ¿Y sabes qué es lo que obstaculiza ese crecimiento? Es el desaliento. Cuando uno está desalentado, hermanos, las metas que nos propusimos nos parecen inalcanzables. Pensamos que no vale la pena intentarlo, que no vale la pena seguir luchando. Cuando uno está desalentado, no queremos desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días. Cuando uno está desalentado, pensamos que no vale la pena ni servir en la iglesia. Cuando estás desalentado, piensas que ¿de qué sirve salir a predicar el Evangelio a la gente si este mundo va de mal en peor? Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado ese comentario de que este 2024 que sea el mejor de los años? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Que este año nuevo que traiga paz, traiga tranquilidad, traiga, hermanos, el mundo está hecho un asco. El mundo está, ahora sí como se dice, con las patas para arriba. Hermano, el mundo no va a cambiar. El mundo no está en decadencia. Usted lo puede ver. Vean cómo está la situación a nivel mundial. Incluso vea la situación cómo está a nivel local. Vea a su alrededor. ¿Cuántos homicidios hay? ¿Cuánta gente que está muriendo, suicidios hay? ¿Cuánta gente está viviendo su vida como se les pega la gana? Estamos en un Sodoma y Gomorra actualmente, hermanos. ¿Ha visto mejora? Los abortos, ¿cuántos han incrementado, hermanos? ¿En un mundo mejor? Hace un par de meses hablaba de la Agenda 2030. Lo que la élite mundial desea para el 2030. Y son tantas perversiones, hermano. La homosexualidad, ¿cómo se ha incrementado? Uf, hermano, realmente el mundo es un asco. Y por eso te vas a desalentar. Sabes que cuando llega el desaliento, ¿sabes lo que provoca el desaliento? Provoca parálisis.
Ya no quieres moverte, ya no quieres hacer nada. El desaliento te roba la esperanza. El desaliento te lleva a pensar que todo el esfuerzo es inútil. Pero ahora quiero decirte algo, hermano, que a pesar de lo que acabo de decir, hay una noticia que es muy buena para ti como creyente, y es que hay un remedio para el desaliento. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que me ayude a compartir en esta mañana expositivamente el pasaje que vamos a considerar este día. Quiero que me acompañes a Ageo, capítulo 2, y voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Ageo, capítulo 2. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Todo, dice, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Si se da cuenta lo que dice aquí, hermano. Versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué poderosa palabra estamos leyendo ahorita, hermano. Recuerden lo que hemos estado explicando. Cuando una palabra es repetitiva en el pasaje que estamos leyendo, como fue el día de hoy, como es el caso de ahorita, hermanos, es porque Dios está haciendo hincapié en algo. Un hincapié en algo, ¿ok? Para hablar un poquito sobre esto, vamos a ver el marco histórico de el antecedente, el contexto de este capítulo 2. El remanente que había sido regresado de la cautividad estaba más preocupado por sus asuntos y del embellecimiento de sus casas que de la reconstrucción del templo de Dios. La obra había sido parada por años. Recuerden que la cautividad, ¿sí?, regresó y regresaron unos cuantos. Voy a leer versículo 4 de Ageo 1. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En el año aproximadamente 537 a.C., un remanente de israelitas regresó de la cautividad para reconstruir la ciudad de Jerusalén. O sea, tenían que reconstruir porque la habían hecho garras, ¿sí? Habían sido totalmente devastados por Nabucodonosor. Entonces tenían que reconstruir la ciudad de Jerusalén, sus casas, y también tenían que construir el templo porque fue destruido. Este grupo de israelitas, hermanos, que se menciona en Ageo capítulo 1, comenzaron a trabajar con mucho ánimo, con mucha emoción, pero por diversas razones abandonaron el proyecto. ¿Sabes? Muchas veces nos pasa igual. Empezamos con mucho ánimo. Empezamos ahora sí que con mucho deseo de hacer bien las cosas, y con el tiempo se te va acabando el ánimo. ¿Por qué? Porque
porque ves que hay un problema aquí, ves que hay otro problemita allá, empiezas a ver tú situaciones que te van desanimando. Y este grupo de israelitas, hermanos, abandonó el proyecto de reconstruir el templo, lo abandonaron y se enredaron cada vez más o buscaron más sus propios asuntos. Y el templo siguió en ruinas por un largo plazo. ¿Y sabes qué hicieron los israelitas? Lo que muchas veces usted y yo también hacemos. Ponemos primero nuestros intereses personales por encima de la gloria de Dios. ¿O no te ha pasado a ti, hermano? ¿No has puesto en alguna ocasión tus intereses personales por encima de lo que Dios quiere? Qué tremendo. Y aquí lo vemos. Aquí lo estamos viendo. Había un plan, había un propósito de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Trabajaron con ánimo, pero por diversas circunstancias que vamos a ver ahorita, abandonaron el proyecto. Dijeron, no me interesa. Después, al ratito, Señor. Ahorita estoy viendo una serie de Netflix. Ahorita, Señor, estoy bien entretenido platicando con mis hermanos. Luego te busco. Ahorita estoy haciendo esto, Señor, al rato. Señor, apenas es martes. El domingo me dices lo que quieras decirme. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Los israelitas pusieron en primer lugar sus intereses, los intereses personales por encima de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, ahora que me pensione, ahora que me jubile, te voy a servir, te voy a buscar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro? Y llega el momento de tu pensión, de tu jubilación o que pides vacaciones. Señor, ahora que haya vacaciones voy a hacer esto y el otro. Y Señor, y llega el momento y ¿qué haces? Nada de lo que dijiste. ¿Por qué? Porque buscas lo tuyo, buscas lo propio. Hicieron lo mismo los israelitas, buscaron sus intereses personales por encima de la gloria de Dios. Y Dios, hermanos, en su gracia, Dios por su gracia, Dios por su misericordia, envió a un profeta, envió a Ageo para hacerlos recapacitar. Vea lo que dice Ageo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Lean con atención, versículo 14, nuevamente lo voy a leer, y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Cómo estaba el espíritu de Zorobabel? Dormidote. Estaba en otras cosas. Y muchas veces también está tu espíritu dormido, distraído, ansioso por otras cosas, sin escuchar la voz de Dios. Y dice aquí, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Les habló Jehová. Y vinieron todos ellos y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor mismo, hermanos, despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. ¿Y cómo los despertó? Por medio de su palabra. Es la única forma en que usted y yo vamos a despertar, es a través de su palabra. No es a través de mucho ruido, de mucho sonar de los tambores o de las trompetas. No, hermanos, no es a través de la alabanza, es a través de su palabra que vamos a despertar. Por eso es importante, hermanos, que aun cuando uno alaba al Señor, que aun cuando uno le canta al Señor, uno aprenda a cantarle palabra. Hay muchos cantos inspirados, muy bonitos, pero solo son esos cantos inspirados, bonitos. Pero qué mejor que la inspiración divina,
Qué mejor que cantar alabanzas que vienen en la palabra del Señor, que vienen con un contexto bíblico. Hermanos, la palabra de Dios es la que nos despierta de tal manera que todo el pueblo, hermano, completo decidió obedecer la voz de Dios. Pero ¿sabes qué pasó al poco tiempo de haber reiniciado esta obra? Se enfrentaron a otro problema. Muchos de ellos tenían edad suficiente como para recordar la grandeza del templo de Salomón. O sea, habían vivido durante la gloria del templo de Salomón que había construido y eso los desalentó profundamente, porque ellos sabían que no tenían los recursos como tuvieron antes para llevar a cabo una construcción de esa magnitud. Vean lo que dice en Esdras capítulo 3, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, fíjense, dice, ancianos que habían visto la casa primera. Ellos habían visto cómo se había construido esa casa, el templo, con oro, con piedras preciosas, etcétera, etcétera. Viendo echar los cimientos de esta segunda casa o de la renovación o de la reconstrucción de esta casa, lloraban en alta voz. Imagínense el gemido de esa gente llorando en alta voz, ¿sí? Porque no era la misma gloria, o no se veía igual de hermosa, no se veía igual de grande que la primera. Y los que no habían conocido cómo había quedado el primer templo que fue construido por Salomón, daban otros grandes gritos de alegría diciendo, lo estamos construyendo, pero no sabían cómo se veía antes. Y aquí estamos viendo en este pasaje de Esdras, capítulo 3, versículo 12, un contraste. Vean, los más jóvenes estaban totalmente eufóricos. Estaban dando gritos de alegría porque habían reiniciado la reconstrucción del templo. Estaban gozosos, estaban alegres. Pero la gente mayor, la gente adulta, lloraban porque este nuevo templo les parecía demasiado pequeño a comparación de lo que habían visto antes. Y necesitaban palabras de aliento, al igual que muchos de los que están escuchando hoy. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros tenemos en este pasaje. Lo primero que hace Dios con este pueblo desanimado o desalentado es enfrentarlos con la realidad. Dios siempre te va a enfrentar a ti con la realidad. ¿Sí? ¿Cuál sería esta realidad? Número uno, de que el edificio de ellos que ellos estaban construyendo definitivamente no podía compararse al anterior. Esa es la realidad con la cual se estaban enfrentando. Y la forma en que Dios alienta a su pueblo, hermano, no es metiendo el problema debajo de la alfombra, así como cuando dicen que cuando viene la suegra o vienen visitas, agarras la escoba y metes todo debajo de la alfombra para que no se vea lo sucio. No, hermanos. Dios descubre, lo saca a luz, lo pone delante de sus ojos y eso nos lleva, hermanos, a entender esto. Tratar de evitar la realidad no es la solución para escapar de un problema. Tratar de evitar la realidad no es la solución para escapar de un problema, no es la solución para escapar del desaliento, no es la solución, hermanos, de escapar de la tristeza. El evitar la realidad no es la solución para evitar el dolor. A veces parecemos la avestruz. ¿Si han visto cómo se esconde el avestruz? Mete su cabeza en la tierra y todo el cuerpo afuera, así como que no me vea nadie, no me vea nadie. Y sabes que tienes un problema enorme. Dios te dice, este es tu problema, y tu problema es el pecado, tu problema es la maldad, tu problema es el orgullo, tu problema es tu problema es el otro. Yo lo que te digo en esta mañana, hermano, es no metas la cabeza en el hoyo. No trates de evitar la realidad, no es la solución, confronta la realidad. Si tú sabes que tienes un problema, ¿sí?, de desaliento, de tristeza, de dolor, tienes que enfrentarlo. Si tú tienes un pecado, alcoholismo, drogadicción,
adulterio, fornicación, mentira, etcétera, tú tienes que enfrentar ese pecado y decirle al Señor, Señor, tengo esto y no puedo evitarlo. Hay algo en mi vida que no me deja salir de aquí y yo ya no quiero seguir viviendo la vida así. Ayúdame. Y créeme que el Señor va a meter su mano. Uf, el Señor es real. Y cuando uno le dice las cosas de corazón, el Señor obra. El Señor obra. El Señor habla. Así es que no hay pretextos, hermanos. Así es que no hay pretextos. Entonces, dicho esto, entendemos ahorita cuál es el preámbulo o el contexto del capítulo 2 de Ageo. Voy a leer versículo 1, 2 y 3 de Ageo capítulo 2. Dice Ageo 2, versículo 1, en el mes séptimo, ponga atención, el mes séptimo, a los 21 días del mes, si bien aquí, hermano, tal descripción es porque tiene importancia, ¿ok? La fecha, ahorita vamos a ver más adelante, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aquí, hermanos, en estos versículos, Dios está diciendo de alguna forma, ustedes tienen razón, este segundo templo no tiene comparación a la hermosura que tenía el templo que construyó Salomón. Pero quiero decirles, hermanos, que en el versículo 1 resalta un hecho. El hecho de que este mensaje vino por medio del profeta Ageo el día 21 del mes séptimo. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran atención en estos detalles? El día 21 del mes séptimo. Y esta fecha es muy importante. Por un lado es importante porque en el calendario hebreo, este era el mes con más festividades religiosas y por tanto había poca actividad laboral a los inicios de este mes séptimo. En el mes séptimo también se celebra la fiesta de las trompetas. Unos días después del día de la expiación, lo que se conoce como el Yom Kippur, que es el día que festejan los judíos del día del arrepentimiento y es el día más solemne del año para ellos, ¿sí? Está en este mes, en el mes séptimo. 5 días más tarde de la fiesta de los tabernáculos, desde el 15 al día 22 del mes séptimo, los israelitas debían de vivir en tiendas de campaña para recordar cómo Dios los había cuidado y protegido durante el éxodo. Hermanos, y el problema es que cada una de esas fiestas, ¿sí?, había que guardar el día de reposo. No se podía avanzar tan rápido en la reconstrucción del templo como ellos quisieran, de manera que venía una festividad y luego el día de reposo y luego otra festividad y luego otra festividad y el proyecto de la construcción del templo que había apenas comenzado ya se estaba deteniendo. Entonces, hermano, esta fecha del mes séptimo es importante. Acompáñenme a lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 2. Dice, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 2, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes Etanim. ¿En qué mes? Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Entonces lo que les acabo de decir aquí viene en la palabra de Dios. Y fue precisamente en este mes, hermano, que inauguró Salomón el primer templo. Así que era muy probable, no estoy diciendo que así sea, pero tal vez los israelitas estaban esperando que para esas fechas ya estuviera el templo reconstruido. Y como no se estaba logrando, como no se logró, se sintieron tal vez tristes, se sintieron frustrados, se sintieron, no sé,
nostálgicos, vamos a decirlo con esa palabra. Las dos cosas no se habían podido adelantar como ellos hubieran querido, ¿no? Y el recuerdo que tenían del antiguo templo, pues realmente, pues, les dolía, ¿no? Porque era un templo esplendoroso. ¿Y qué te voy a decir con esto, hermano? Hay algo que tenemos que aprender nosotros. Cuidado con la nostalgia, ¿ok? Tengan cuidado con la nostalgia, porque la nostalgia puede ser bien peligrosa, bien peligrosa. Y hay personas que viven ancladas, ¿sí? Con lo que ya pasó, con lo que sucedió. Y de ahí no salen, y de ahí no lo sacas. Ya hay gente, hermanos, que acumula cosas. Y las acumula y se vuelve nostálgico. Y de ahí no avanza. No avanza. Y eso es tremendo. Aunque usted no lo crea, hermanos, hay gente que acumula, falleció un ser querido, hermano, y se apropia de las cosas que tenía, de la camisa rota que tenía ahí tu ser querido, ahí del calcetín cosido 20 veces y lo sigue teniendo, y es que este calcetín era de mi papá, y cómo lo voy a tirar a la basura, y no, y cómo se lo voy a regalar a alguien. No, hermano, hay un proceso de duelo. Yo lo sé, yo lo entiendo. Yo perdí a mi padre en 2021, en agosto del 2021. Es duro, hermano. Es duro el proceso del duelo. Pero es un proceso. Llega el momento en que el Señor sana tu herida. Llega el momento en que el Señor restaura tu herida. Y aprendes a vivir con la ausencia de esa persona, hermano. Porque no puedes decir, es que yo amaba a mi padre, es un ejemplo. Yo sigo amando a mi papá. Y extraño mucho a mi papá. Pero uno no puede vivir nostálgicamente toda la vida. Uno tiene que salir a trabajar, uno tiene que salir a esforzarse. Por eso la palabra del Señor nos dice muchas veces, esfuérzate, dice valiente. Hay mucha gente también que vive en la nostalgia de la iglesia, es que antes, hermano, y vivíamos esto y pasaba esto, etcétera, etcétera, hermanos. Hay nuevos tiempos. De hecho, cuando falleció Moisés, cuando murió Moisés, y fue llamado Josué como su sucesor, ¿sí? Fueron tiempos nuevos, hermanos. Son tiempos nuevos. Son épocas que uno tiene que saber confrontar, ¿sí? Con la ayuda de Dios. No es con tu fuerza. No es con tu fuerza. Es con la gracia y la misericordia de Dios que podemos salir adelante. Si has sido decepcionado por algo, por alguien, hermano, tienes que dejar eso en tu corazón a un lado y decirle, Señor, sáname, ayúdame y seguir adelante. Cuidado con la nostalgia. No podemos vivir del pasado, no podemos vivir del hubiera. Hermanos, hay un presente, hay un futuro y ese futuro, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, seremos fortalecidos para enfrentar lo que tenga que venir. Alguien decía que la nostalgia es una extraña mezcla de mala memoria con buena imaginación. Y a veces nosotros distorsionamos nuestros recuerdos del pasado y cuando esa nostalgia te atrapa, produce en la vida, en tu vida, o en la vida de la persona que se siente nostálgica, una sensación de melancolía, una sensación de desencanto y te paraliza totalmente. Y ahí te quedas sentado en tu sillón, abrazando el osito de peluche y lamentando las cosas. Y, hermano, nunca volveremos a experimentar lo que vivimos en el pasado. Por eso tienes que disfrutar en el Señor la vida que Él te ha dado,
para que Él sea glorificado, no para que tú la goces. Si puedes pasarla bien, qué bueno. Eso es añadidura. Pero la vida que el Señor nos da día a día es para que Él sea glorificado, Él sea enaltecido, no para que tú busques lo tuyo, no para que tú te sientas bien, es para que Él sea glorificado. Todo lo que hagas, hacerlo para su gloria. Y todos los israelitas, hermanos, en este pasaje estaban siendo atrapados por la nostalgia de un pasado glorioso y estaban profundamente desanimados. Y posiblemente hayan pensado lo que muchas veces hemos pensado tú y yo cuando viene el desánimo o el desaliento. Estoy perdiendo el tiempo, nunca va a ser lo mismo. Tal vez ellos pensaban, nunca vamos a poder comparar este templo con el primero. Hermanos, entonces viene Dios y te habla. Y te habla a través de su palabra, así como lo hizo aquí. Dice aquí este versículo que leímos ahorita, Dios habló por medio del profeta Ageo y les dijo, este segundo templo jamás será como el de Salomón. Despierten. Jamás. Este segundo templo no tenía la gloria del primero y sin embargo Dios les dice, no se desalienten. ¿Por qué? Por el avance de la obra de Dios no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras capacidades. El avance de la obra de Dios depende de su presencia. Y es lo mismo en tu vida, hermano. Dependes de su presencia. No dependes de tu fuerza de voluntad. No dependes de tu entusiasmo. Dependes de qué. Tal vez no te va a hacer sentido esto que te voy a decir, pero dependes de tu debilidad. Porque el Señor dice, aquel que es débil, diga fuerte soy. Y no porque tengas muchos músculos, no porque tengas una fuerza de voluntad impresionante, no, sino porque Él está contigo. Él está contigo, hermano. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Aunque un ejército acampe alrededor tuyo, un ejército no me refiero a soldados físicos uniformados ahí camuflajeados, no, hermano, me refiero a ese ejército que acampa alrededor de nosotros, a esos pensamientos que vienen alrededor de nosotros, que nos quieren turbar, que nos quieren hacer sentir derrotados, que nos, que nos traen desaliento, que traen el desánimo, que nos dicen tú no puedes. Dice la palabra del Señor, aunque un ejército acampa alrededor tuyo, no temerás. Y no debemos de temer, hermano. No debemos de temer. Dependemos del Señor. Somos dependientes del Señor. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que dice Ageo? En estos versículos que leímos del 1 al 3, y ahorita vamos a leer del 4 al 5, el tema aquí no es la magnífica esencia del edificio, hermanos. El tema aquí es la presencia de Dios, prometiendo que Él está con nosotros. Dice el versículo 4 de Ageo capítulo 2, pero pues ahora Zorobabel, ¿qué le dice? Esfuérzate. Hace rato les dije que hemos estado estudiando y que hemos estado viendo este tipo de repeticiones de palabras en los mismos versículos o en el mismo contexto de lo que estamos leyendo. Y fíjense lo que dice. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Fíjese cómo nos lo dice, cómo lo dice varias veces este versículo. Esfuérzate, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, porque yo estoy contigo. No temáis. Qué palabras tan poderosas nos dice el Señor. Y a ti te está diciendo, hermano, esfuérzate, esfuérzate. Cobra ánimo.
Cobra ese ánimo que el Señor te está dando. Cóbralo. Levántate y trabaja. Porque Dios está con nosotros. No temamos mal alguno. No debemos de temer mal alguno, porque Él está con nosotros. El problema, hermanos, de esta gente era que estaba magnificando, estaba haciendo grandes los obstáculos. ¿Y sabes qué más estaba haciendo? Minimizando a Dios. A veces ante los problemas diarios que enfrentamos, hermanos, vemos más grande el problema que a Dios. La debilidad de estos israelitas en este pasaje era real. Su falta de recursos en comparación con los que tuvo Salomón en su tiempo, pero al final de cuentas, hermanos, ellos tenían lo necesario. ¿Te hace sentido lo que digo? Ellos tenían lo necesario. A veces te afanas por cosas que no son necesarias. A veces estás preocupado por las cosas que no son necesarias. Pero si tenemos a Dios con nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Absolutamente todo. No necesitamos de nada más. Necesitamos solamente a Dios para ser felices. Necesitamos a Dios para ser felices. Y parece ser que nos afanamos más por las otras cosas que nos hacen felices momentáneamente que la misma presencia de Dios que nos hace felices siempre, en todo momento y en toda circunstancia. La debilidad, hermanos, de estos israelitas en este pasaje era real. Su falta de recursos en comparación de lo que tuvo Salomón en su momento. Decían, es que antes tuvimos, han escuchado a los tuvieron. Olvídate de eso. Nosotros, hermanos, tenemos lo necesario. Hay una porción en la Escritura que dice que si tenemos pan y abrigo, con eso estemos contentos. Y desafortunadamente, nunca estamos contentos. Siempre queremos más cosas materiales. Quiero una nueva televisión, quiero un nuevo carro, quiero un nuevo celular, todo quieres nuevo. Nunca estamos contentos. Nos parecemos a este pueblo de Israel que se menciona en Ageo. Pero el Señor nos está diciendo en el versículo 4 y 5 de Ageo capítulo 2, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, ¿sí? Porque Él está con nosotros y que no temamos. ¿Recuerdan cuál fue la palabra de David a Salomón cuando ya estaba por partir David? Primera de Crónicas 28:20 dijo, además, David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Fueron las palabras de David a su hijo para la reconstrucción del templo. Y son las mismas palabras que el Señor le dice a su pueblo Israel en Ageo capítulo 2. Estas palabras son muy similares. Muy similares. ¿Sí? Esfuércense, trabajen, no teman. No se queden ahí sentados esperando a que lleguen tiempos mejores, porque mucha gente dice, tiempos mejores vendrán. No, hermanos, esfuérzate, toma una determinación de lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Buscar a Dios, esfuérzate por buscar a Dios, esfuérzate por buscar su presencia, esfuérzate por leer su palabra, esfuérzate por saber cuál es la dirección de Dios para tu vida. No te quedes ahí esperando que lleguen tiempos mejores. Tiempo mejor es hoy. Ahí en lo que estás viviendo, este es el mejor tiempo para buscar a Dios. Porque aun cuando uno está en tribulación, uno está pasando por enfermedad, uno está pasando por dolencias, es cuando el corazón del hombre
se suaviza y uno tiene necesidad de Dios. Y yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de que ese corazón se suavice. Yo tengo necesidad de que ese corazón se enternezca para escuchar la voz de Dios, que deje ser un corazón duro. Y a veces tenemos ese corazón duro porque nos llenamos de cosas que no son de Él, que no vienen de parte de Él. Detrás de esta nota de aliento, hermano, hay una realidad mucho más trascendente y gloriosa que ellos debían contemplar con los ojos de la fe. Dice, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Yo estoy con ustedes, no teman. Ese es el mensaje que Dios les da a ustedes y a mí en esta mañana, 31 de diciembre del 2023. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. No teman. En nuestras propias fuerzas, nosotros somos menos que nada, hermano, pero con la fuerza del Señor, tras la fuerza del Señor, amparados por el poder del Todopoderoso, hermanos, no habrá ningún obstáculo que sea imposible de vencer. Pero es solo a través de Él, porque tú y yo somos inútiles, somos siervos inútiles, somos débiles, pero con Él, en Él, somos fuertes. Tú y yo necesitamos, o yo y tú, necesitamos asumir una responsabilidad dependiente de Dios. En otras palabras, hermanos, haz lo que tengas que hacer. No rehuyas a tus responsabilidades. No cometas el error de hacerlo con tus propias fuerzas. Todo hazlo bajo la dirección y el propósito de Dios. ¿Y cómo vas a saber la dirección y el propósito de Dios? Conociéndolo a Él, conociendo su palabra, conociendo lo que a Él le agrada. Hermano, qué responsabilidad dependiente es la presencia de Dios con nosotros. Lo que hace la diferencia y lo que hace la diferencia, y es por eso que puedo decir que esta promesa se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Deuteronomio 31, versículo 6 en adelante dice, esforzaos, ¿y qué? Cobrad ánimo. Escucha lo que el Señor te dice. Esfuérzate. Cobra ánimo. Cobra ánimo, hermano. No temas. No temas. No tengas miedo de ellos. No tengas miedo de tus pensamientos. No tengas miedo de sentirte triste. Nos vamos a sentir tristes, sí, hermano. Pero tienes que cobrar el ánimo. ¿Te sientes desalentado? Sí, hermano. Cobra el ánimo. ¿Has perdido un ser querido? Sí, hermano. Cobra el ánimo. No te quedes ahí. Avanza. 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 Esfuérzate. Cobra ánimo. No temas. No tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que está contigo. Jehová no te dejará, Jehová no te desamparará. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Versículo 8, Jehová va delante de ti, no lo olvides. Jehová va delante de ti, hermano. Jehová va delante de ti, hermana. Jehová va delante de mí y Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. No temas, ni te intimides. Hermano, es lo mismo que dice esta escritura. Son las mismas palabras de Ageo. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No permitas que el desaliento
te paralice. No permitas que la tristeza te paralice. No permitas que el desánimo te paralice. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. No hay un rincón en todo el universo en el que nosotros estemos solos sin Dios. Recuérdalo. Dios está con nosotros. Dios está contigo. No temas. No fijes tus ojos, hermanos, en lo que pasó, en lo que sucedió. No fijes tus ojos en las glorias pasadas del templo de Salomón. Llenarse de una nostalgia que paraliza. No, hermano. Recuerda esto, el pacto que Dios hizo cuando sacó a la esclavitud de Egipto, hizo una promesa. Y esa promesa que hizo cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, les dijo, yo seré vuestro Dios. Y esa misma promesa cuando a ti y a mí nos sacó de Egipto, del mundo, nos dijo, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Tú serás mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y también prometió que su Santo Espíritu estaría en medio de ti. Así lo dijo el Señor. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Que el Señor está conmigo. Que el Señor es mi Dios. Que el Señor es mi Salvador. Que el Señor es quien me rescató. Que el Señor es quien me extiende su mano y me dice, yo te ayudo. No temas. No temas. Zacarías 4:6 dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero ser bien claro con lo siguiente, la obra del Espíritu Santo en nosotros no elimina nuestra responsabilidad, hermanos. Si se dan cuenta, ¿sí? Todo lo que hemos leído dice que tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y su Santo Espíritu, su Espíritu Santo, está haciendo eficaz nuestra labor. Tú eres quien debe tomar la decisión, levántate y ponte a trabajar. Levántate y busca de Dios. Levántate y esfuérzate, levántate y sé valiente, levántate y no temas. Levántate, hermano. Levántate. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:10 que somos hechura suya. ¿Sí lo recuerdan? Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Sí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera, hermano, que todo lo que hacemos no es para que tú te sientas bien. No es para que tú estés feliz. Es para que todo sea para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Así que, hermano, ánimo. Mi hermano, si pensabas que eras inútil, déjame decirte que sí, eres inútil. Hermano, si te sientes como gusano, déjame decirte que estás en lo correcto. Dios es todopoderoso y es increíble lo que Dios puede hacer con un inútil que se siente como gusano y se pone en sus manos, en las manos de Dios. Isaías 41:14 dice la palabra del Señor, no temas, ¿qué? Gusano de Jacob. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo te socorrí, dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo. Léelo bien. Trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y molerás
y collados tornarás en tamo. Versículo 16, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Tú, empero, te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Hermanos, esforcémonos. Hermano, anímate, porque no estás solo. No estamos solos. Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dice su palabra, no te dejaré huérfano. No te dejaré huérfano. Eso debería ser suficiente para sacarnos del desaliento. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermano, está en ti y está obrando en tu vida, eso debería de ser más que suficiente para ti. Más que suficiente. Voy a terminar, hermanos, con la última porción de Ageo, capítulo 2, del 6 al 9, de lo que estamos leyendo. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá ¿quién? El deseado de las naciones, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, he visto y he escuchado muchas cosas sobre este versículo y cómo lo utilizan muchos hermanos, muchas personas, pero yo quiero que el Señor me ayude a exponer, como lo dije al inicio, expositivamente su palabra. Y este es el cierre, hermanos, de esta enseñanza, de esta predicación. En otras palabras, hermanos, nos está diciendo aquí el Señor, esfuérzate, trabaja, no temas. Porque así dice el Señor. Hay algo que voy a hacer en tu futuro. Y ustedes deben empezar a contemplar, ahora con los ojos de la fe. Eso es lo que te está diciendo en estos versículos. Los israelitas se sentían desanimados. Cuando venían a ver el edificio que ellos estaban construyendo, les parecía, como lo dije hace rato, muy pequeño, insignificante, nada a comparación del otro. Pero Dios les está diciendo, alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira por encima del horizonte. Ve más allá. Es tan necesario, hermano, que por medio de la fe nosotros miremos más allá. Que nosotros veamos por encima. Que nosotros veamos más allá de lo que está aconteciendo en el mundo. Y tú y yo, hermano, necesitamos hacerlo urgentemente. Dios está preparando algo hermoso. Y dice, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y todas las naciones, y esta casa la llenaré de gloria, de tal manera que su gloria postrera va a ser mayor. Escuchaba a un maestro la palabra de Dios y parafraseando este pasaje, dice, anímate, trabaja y no temas, porque todo lo que estás construyendo es más grande de lo que tus ojos ven. Todo lo que ves es un templo insignificante, como nosotros muchas veces miramos a la iglesia, y eso es lo que vemos, un templo insignificante, pero Dios promete tomar tu trabajo y llenarlo con su gloria y hacer que tus esfuerzos sean más de lo que jamás imaginaste. Ese templo que se estaba construyendo en los días de ayer era un pequeño eslabón, hermanos, en la historia de la redención de la cadena de eventos extraordinarios que Dios iba a llevar a cabo. Es lo que dice este maestro, y yo lo creo. Ageo, capítulo 2, versículo 6,
Dice, dentro de poco. Dice versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, dentro de poco tiempo, yo haré temblar los cielos. Obviamente, hermanos, dice aquí esta palabra, ¿sí? Que hará temblar los cielos y la tierra. Y esta frase, hermanos, es una expresión para referirse a esto. Escuche bien, a una manifestación visible de la presencia de Dios. ¿Recuerdas lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios descendió para dar la ley al pueblo? Dice que el monte humeaba. Hubo ahí una expresión, humeaba y todo el monte humeaba, todo el monte se movía porque Dios estaba ahí. Es una expresión, ¿sí?, que está diciendo aquí. Y dice, Él mismo se hará presente en medio de su pueblo. El pueblo del Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios y ahora Dios está diciendo, no se preocupen, yo voy a hacer temblar los cielos, yo voy a hacer temblar la tierra porque yo mismo vendré y me haré presente en medio de mi pueblo. ¿Y sabes cuándo se cumplió esa profecía? Con la segunda persona de la Trinidad, en la encarnación del Hijo de Dios, cuando ese Jesús asumió una naturaleza humana para venir a salvarnos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, hermano, es el templo de Dios. Es por eso que en Juan 2:9, cuando el Señor, cuestionado por la purificación del templo, les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara en una nota muy adecuada en el que Jesús habla del templo refiriéndose a él mismo, refiriéndose a su cuerpo. Y vea que el versículo, capítulo 2, todavía no habla de la muerte de Jesús. Está narrando, por eso es el Evangelio según San Juan, está narrando los hechos. Y ahí el apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, da una nota muy, muy precisa diciendo que se refería a su cuerpo. Hermano, ¿esto no te alienta? Hermano, debemos de tener una esperanza que no avergüenza. Eso lo dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, el saber que en Cristo somos más que vencedores, eso debe de animarnos. Debemos de cobrar ánimo. Dice Romanos 8, y lo voy a leer del 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A ver, quiero hacer una pausa. Ponga atención, por favor, no se distraiga. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Segura? Léale. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, T-O-D-A-S, todas las cosas les ayudan a bien. Absolutamente todas. ¿Qué pasó esto? Sí. ¿Fue algo trágico? Sí. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas. Es que fue muy trágico. ¿Y cómo puede ser? Ahí Dios tratando con nosotros. Debemos de tener oídos abiertos, oídos
circuncidados. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Díganme, hermanos, ¿quién? ¿Dios es el que justifica? Sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién nos separará? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿Desaliento? ¿La tristeza? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, yo te podría decir, ánimo, pero mi expresión de ánimo, hermano, no te va a hacer nada. Pero si te lo está diciendo Dios, como Dios les habló a su pueblo a través de Ageo, en capítulo 1, versículo 14, como lo vimos, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. La palabra de Dios es la única que te puede despertar, es la única que te puede decir ánimo, es la única que te puede sacar del hoyo del desaliento, es el único que te puede mover de esa parálisis que tienes, de tristeza, de coraje. Hermano, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano. Quiero terminar con unas palabras de Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciéndolo Él en vosotros. Subráyelo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.